Hoy os voy a comentar algunos aspectos que Ayurveda tiene bastante en cuenta a la hora de potenciar y trabajar nuestra salud digestiva. Cuando hablamos de salud digestiva, hoy en día la mayoría de las narrativas se centran en el qué alimentos hay que tomar y qué alimentos no hay que tomar. Especialmente en esta otra sección, ¿no? En qué alimentos no hay que tomar y cada vez pues se van dando unos listados mayores, ¿no? Entonces es como que si la persona tiene problemas digestivos, pues hay que eliminar ciertos alimentos como por ejemplo pues el gluten, los lácteos, porque son pesados, son difíciles de digerir, son inflamatorios, pero luego vamos un poquito más allá y también hay que eliminar pues las frutas porque producen fermentación, muchas verduras porque también producen fermentaciones, hay que eliminar también las legumbres porque son difíciles y producen gases también, hay que eliminar también ciertas proteínas animales y bueno, pues llega un momento en el que la persona se da cuenta de que prácticamente no puede digerir nada. Cuando desde Ayurveda trabajamos con Agni, cuando trabajamos con nuestra digestión, no solamente nos centramos en una parte, nos centramos en muchos otros aspectos. Y eso lo que hace es que en realidad pues no estemos trabajando solamente tapando los síntomas, sino que trabajemos mediante aquello que decimos que es trabajar desde la raíz. Trabajar desde la raíz es algo bastante lento, supone cambios y supone de alguna manera pues precisamente ir a lo profundo, ¿no? Y hoy en día, pues precisamente lo que no nos gusta es eso, nos gustan los remedios rápidos o las cosas que creamos que sean como más rápidas de hacer. Así que hoy os voy a hablar, en lugar del qué comer, qué no comer, hoy os voy a hablar de cómo comer. En la medicina ayurveda le damos mucha importancia al cómo y tiene bastante que ver, incluso a veces más que el qué comemos. Cómo comemos los alimentos puede llegar a ser más importante que qué alimentos estamos comiendo. Cuando hablamos del cómo, una de las primeras cuestiones que a mí se me ocurriría sería cómo nos sentimos mientras estamos comiendo. Entonces, una de las primeras pautas que te diría es que intentes asegurarte de que mientras estás comiendo tu mente se encuentre lo más tranquila y en posición de presencia posible frente a esa comida y frente a ese alimento. Y esto hoy en día lo podríamos llegar a explicar de muchísimas maneras, con muchísimas teorías y al final acabaríamos en la misma conclusión. Pero a mí me gusta mucho explicarlo desde la perspectiva ayurvédica que nos enseña que mientras estamos comiendo y estamos masticando principalmente, estamos ensalivando el alimento. Y la saliva es un medio conductor, es un medio que está relacionado con el elemento del agua y por lo tanto está relacionado con todo lo que tiene que ver con la unión, con la cohesión y con el vínculo. Entonces está bonito también pensar que en ese proceso de ensalivar el alimento lo que estamos creando es un vínculo, una unión con ese alimento que de alguna manera ese alimento va a empezar a formar parte también de nuestros tejidos y por lo tanto de nosotras. En esta ensalivación, en este proceso en el que se activa la saliva que actúa como unión, lo que hace es que también absorbe, por así decirlo, aquellos alimentos que se encuentren más sutiles, es decir, no solamente los que se encuentren en tu boca, sino los que se encuentren también en tu mente. Entonces, mientras tú estás comiendo, estás intentando digerir lo que se encuentra en la boca, pero también lo que se encuentra en tu mente va a pasar también mediante esa ensalivación que de alguna manera va a unirlo todo. Entonces, intenta sentirte tranquila, intenta sentirte en presencia, pero sobre todo intenta evitar comer mientras estés viendo el móvil, mientras estés viendo las redes sociales, mientras estés viendo la televisión, programas o mientras estés trabajando o viendo cosas relacionadas con el trabajo. Esto lo único que te va a hacer es generar pues diferentes emociones, te va a generar pues enfado porque veas alguna noticia que no te gusta o te va a generar ansiedad porque estés viendo algún correo o alguna cosa que te genera pues esa sensación de intranquilidad o vas a sentir tristeza y esa emoción se va a impregnar, va a generar como una especie de aderezo también a tu alimento y va a hacer que cualquier alimento que tú estés tomando, aunque ese alimento sea el más equilibrado, el más sátrico, el más nutritivo, el más correcto para ti, pues ya lo que va a hacer es que se va a convertir en un alimento mucho más pesado para digerir. Y cuando hablamos del cómo comemos, otra cosa que se me ocurriría sería precisamente esto, la masticación.
Creo que la masticación sería como el anclaje que podemos hacer a la hora de comer, intentar hacer una comida que sea más en presencia y más meditativa. Esto sería una manera muy bonita también de explicarlo, pero en realidad también es que tiene un aspecto fisiológico muy importante y es que decimos que la digestión empieza en la boca y esto es de ciencias naturales. Esto es algo básico, pero la realidad es que hoy en día no lo aplicamos. Y no os podéis ni imaginar la cantidad de problemas digestivos que se solucionarían, la cantidad de problemas de hinchazón, de inflamación, de disbiosis que se llegarían a solucionar si esa persona comenzase a masticar correctamente, de manera lenta y que crease realmente una ensalivación correcta en todo el alimento. Yo sé que hoy en día es mucho más divertido pensar que me voy a sanar porque estoy tomándome la clorela, porque me tomo la zeolita, porque me tomo el complemento que sea y así vamos de una cosa a otra, ¿no? O porque voy a hacer esta dieta o esta otra. Y cuando se nos hablan de este tipo de cosas, pues nos da la sensación de como que no es importante, ¿no? Pero yo siempre os digo que precisamente las cosas más simples son las más importantes porque son las que crean la raíz. Y después podemos ir a cosas que sean más sutiles, que sean como coadyuvantes, que sean como complementos, y ahí ya podemos, pues de alguna manera, jugar, ¿no? Por así decirlo, entre comillas, con diferentes cuestiones. Pero siempre lo que es más sencillo es lo que genera los cimientos, por lo tanto es lo más importante. ¿Cómo sabemos que estamos masticando correctamente? Bueno, pues un truco que yo os digo siempre es que sintamos, ¿no? Que se ensaliva correctamente todo el alimento. Ayurveda nos dice, convierte el alimento sólido en líquido en tu boca. Y bueno, pues a lo mejor esto es demasiado, ¿no? Tampoco hace falta que sintamos que se genera como que estamos exprimiendo, ¿no? Y que se genera un líquido, pero sí que se genere como una especie de pasta y que esa pasta sintamos que se encuentra una textura como algo humedecida, por así decirlo. Y ya el truco definitivo para que podáis hacer esta masticación consciente es que sintáis que el alimento que estáis masticando y masticando y masticando y masticando con vuestra saliva llegue un momento en el que sintáis que se queda una especie de sabor dulce. Dulce no es que sepa algo azucarado, ¿vale? Pero sí que sintáis que se queda como esa sensación de sabor en vuestra boca, porque eso nos está indicando que ese alimento, independientemente del sabor que tenga ese alimento a priori, ¿no? Como base, ya se está empezando a convertir o se está empezando a convertir en una sustancia que va a ser muy fácil de asimilar y de digerir. Pues cuando digerimos los alimentos, el primer tejido que van a empezar a formar es el tejido rasa, que es el que está relacionado con el tejido linfático y con el líquido intersticial. Y ese tejido está relacionado con el sabor dulce. Por lo tanto, ya empieza a haber una coherencia y de alguna manera cierta facilidad. Y otro de los aspectos importantes que resaltaría cuando hablamos del cómo a la hora de comer sería que los alimentos estén cocinados. Esto es muy importante. En la medicina ayurveda le damos mucha importancia a cómo están cocinados los alimentos y es casi más importante que qué tipo de alimentos son. Entonces, la manera en la que es más fácil de digerir los alimentos son aquellos que están cocinados en cocciones que sean suaves, que sean lentas y que sean húmedas y templadas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, algo que se encuentre cocido, algo que esté, por ejemplo, las verduras cocinadas al vapor, sería también una de las cocciones más fáciles de digerir. Todo lo que sea crudo, ensaladas crudas, alimentos fríos, también, por ejemplo, todo lo que sean cocinados que sean demasiado secantes, como por ejemplo al horno, como por ejemplo las máquinas de air fryer, o sea, todo lo que sea con una cocción que sea secante, también va a dificultar nuestra digestión. Los alimentos cocinados, los alimentos al vapor, los alimentos que son en cocciones suaves, trabajan apaciguando nuestro sistema nervioso, generan cierta suavidad y cierta humedad y cierto calor a la hora de ser ingeridas y eso siempre va a ser bueno para nuestro estómago y nuestro intestino. Esto ya os lo explicaré si queréis en otro vídeo un poco más adelante, pero el truco para que nuestro intestino y nuestra mucosa intestinal se encuentren en equilibrio y por lo tanto nuestra microbiota, etcétera, etcétera, y todas estas cosas, es que se tiene que encontrar entre húmedo, sería una de las características importantes, y segundo, templado, ¿vale? Por lo tanto, todo lo que introduzcamos que sea húmedo y templado nos va a generar equilibrio en nuestro intestino grueso. Todo lo que sea seco, todo lo que sea frío,
nos va a generar desequilibrio en nuestro intestino. Y ya por último, el último consejo que os doy a la hora de posicionaros ante el alimento es que intentéis posicionaros en un agradecimiento hacia él. Esto es algo que hoy en día ya se ha perdido porque damos demasiado por hecho que tenemos alimento, ¿no? Entonces, tenemos tanto acceso al alimento que nos estamos permitiendo también el demonizarlo de alguna manera, ¿no? Yo siempre digo que me encuentro demasiados vídeos, me encuentro demasiadas personas en Instagram en estas narrativas de demonizar el alimento, ¿no? En el que se nos mete miedo, ¿no? Con respecto al alimento. Y no estoy hablando de alimentos procesados, de hamburguesas, Coca-Colas, ¿no? O cosas que sean pues alimentos artificiales, sino alimentos que realmente provienen de la naturaleza, ¿no? O sea, alimentos como pueden ser cereales integrales, como puede ser fruta, como puede ser legumbre o cualquier tipo de alimento en realidad. Acordaros de lo que os he dicho al principio, de la importancia de cómo yo me siento mientras estoy comiendo, ¿vale? Entonces, si yo estoy comiendo y estoy sintiendo miedo, ¿vale? Porque yo estoy comiendo algo y siento que ese alimento me va a sentar mal, porque he escuchado demasiadas narrativas en el que ese alimento sienta mal y sienta mal y sienta mal y sienta mal, y yo estoy sintiendo ese vínculo de miedo que yo voy a tener que digerir en ese momento va a ser ese miedo. Y por lo tanto, me va a producir problemas digestivos seguros sí o sí. Entonces también te recomiendo que si puedes hagas cierto trabajo de agradecimiento hacia el alimento. Hoy en día tenemos la suerte de tener acceso, repito, a todo el alimento, pero desgraciadamente no todo el mundo tiene acceso a tanto alimento. Y también recordemos que en realidad tampoco hace tantísimos años que nuestros antepasados quizás no tuvieron tampoco tanto acceso a cualquier tipo de alimento. Entonces también posicionarnos desde esa sensación de amor en lugar de miedo hacia el alimento, también va a hacer que ese vínculo que estamos intentando establecer con la comida se sane de alguna manera y entonces también podamos digerirla muchísimo mejor para que ese alimento pueda empezar a formar parte de nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo sutil y nuestro cuerpo emocional.